los conferencistas lo han hecho de una manera espléndida, como digo yo. Entonces, comencemos, Ok, comencemos. vamos a empezar con miocardiopatía hipertrófica y está ya conectada la doctora Maite González. Hola Maite, Hola, muy buenas tardes. Hola bienvenida. Maite, bienvenida, mi amor. Maite Hola, va a coordinar el bloque de miocardiopatía hipertrófica y va a presentar a la doctora Dulis 2 estrellas para miocardiopatía. Aguirre, que ya Maite, también debe estar por ahí conectada. Maite y Duli, querida, Maite, vale, querida bueno, muchísimas alumna. gracias, Juan, doctor José Miguel Torres Viera, por darme la oportunidad de acompañarles en este espléndido Big Meca 2025 de manera activa, coordinando este excelente bloque. De verdad que me complace muchísimo presentar a la doctora Dulis Aguirre. La doctora Dulis Aguirre es médico cirujano, egresada de la Universidad de los Andes. Qué bueno, doctora. Es especialista en medicina interna del Hospital Universitario de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, cardiólogo clínico ejerciendo en lecherías en el estado de Anzoátegui y pues miembro de la junta directiva de la filial Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ella nos va a hablar de dos importantes estudios presentados en el marco del Congreso Europeo de Cardiología este año en relación a la miocardiopatía hipertrófica, el MAPLE-HCM y el ODI-6-HCM. Adelante, doctora. En esta jornada hablaré sobre los estudios Odisea-HCM y MAPLE-HCM presentados en el Congreso Europeo de Cardiología. Dado que no existen terapias definitivas aprobadas para miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática, como si las hay para miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el Dr. Milind Desai de la Cleveland Clinic diseñó el estudio Odyssey-HCM, un ensayo fase 3 multicéntrico internacional doble ciego aleatorizado que incluyó 580 pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática a recibir mavacamten o placebo durante 48 semanas. Todos fueron sometidos a ecocardiograma y prueba de esfuerzo cardiopulmonar con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad del mavacamten en estos pacientes. Los puntos finales primarios fueron el cambio en el consumo máximo de oxígeno y en el estado de salud de los pacientes evaluados por el cuestionario de Kansas City. Como lo vemos, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Respecto a los puntos finales secundarios, específicamente el relacionado a biomarcadores, demostró reducción significativa temprana y sostenida en el grupo con mavacamten, con una caída del 58% de la basal del NT-proBNP, del 51% de la troponina I. En cuanto a seguridad, el mavacamten provocó más reducción de la FEBI y más interrupción y discontinuación del tratamiento. En conclusión, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática, el mavacamten comparado con placebo durante 48 semanas no resultó en mejoría significativa en la capacidad de ejercicio ni en el estado de salud de los pacientes, pero sí demostró reducción de los biomarcadores, lo que para algunos podría justificar o requerir un análisis más prolongado. A continuación, el estudio MAPLE-HCM. En combinación, los betabloqueantes y los inhibidores de la miocina cardíaca han dado buenos resultados en miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Pero como monoterapia se desconoce si el aficamten es superior a los betabloqueantes. Para aclarar esta interrogante, el doctor Pablo García Pavía de España diseñó el estudio MAPLE-HCM, un ensayo fase 3 internacional doble ciego aleatorizado que incluyó 175 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Recibir aficamten más placebo versus metoprolol más placebo durante 24 semanas. Como lo muestra la gráfica, hubo una diferencia significativa en el consumo máximo de oxígeno, desde el inicio hasta la semana 24. El aficamten mejoró la capacidad de ejercicio, mientras que el metoprolol redujo la misma. Este mismo punto final primario, evaluado en sus grupos preespecificados, mostró una diferencia significativa y consistente a favor del aficamten. Es reflejo de todas estas gráficas
que el aficantén fue superior al metoprolol en mejorar 5 de los 6 criterios de valoración secundaria, excepto el índice de masa ventricular izquierda. Además, fue seguro. Los eventos adversos fueron similares entre los grupos y requirió menor reducción de la dosis. El MAPLE-HCM concluye que en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática, la monoterapia con aficantén fue superior a la monoterapia con metoprolol para mejorar el consumo máximo de oxígeno y 5 de los 6 puntos finales secundarios relacionados a síntomas y hemodinamia. El aficantén fue bien tolerado y estos resultados apoyan la monoterapia con aficantén como terapia de primera línea de elección en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Muy bien, excelente, doctora. Bueno, iniciamos la discusión de estos dos interesantes estudios. Muy bien, Duli. Definitivamente, pues la miocardiopatía hipertrófica sigue siendo un reto y bueno, estos ensayos nos presentan dos escenarios bastante interesantes, ¿no? Vamos a hablar primero del ensayo Odyssey, en el que definitivamente el mavacamten en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, pues no mostró resultados favorables. Doctora Dulis, ¿qué cree usted o qué nos dicen los investigadores del estudio? ¿Por qué pudieron haberse debido estos resultados observados del mavacamten en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva? ¿Será que la fisiopatología en este escenario no está muy relacionada de forma directa con la hipercontractilidad sarcomérica y debemos actuar sobre otras dianas terapéuticas distintas? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, nuevamente por la invitación de la sociedad al Big Meca. Y tal como lo dice doctora Maite, específicamente los resultados en el Odyssey HCM, sobre todo aquellos relacionados con los puntos finales primarios, son negativos o neutros y se atribuye que esto sea precisamente porque en la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, comparte un mecanismo fisiopatológico, o mejor dicho, el mecanismo fisiopatológico de la miocardiopatía no obstructiva es completamente distinto al de la miocardiopatía obstructiva, donde hemos obtenido resultados favorables con mavacamten. Sabemos que en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pues existe una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, dado lo que determina una hipercontractividad. En tanto que en la miocardiopatía no obstructiva, hasta ahora se conoce que es una entidad compleja, heterogénea, que involucra diferentes mecanismos fisiopatológicos. Dentro de esos mecanismos fisiopatológicos pudiéramos mencionar la disfunción diastólica, la presencia de hipertensión arterial pulmonar, la angina microvascular, entre otros mecanismos fisiopatológicos. Y es precisamente a esto lo que se atribuye que el resultado haya sido negativo. Es decir, son dos fenotipos que por tener mecanismos fisiopatológicos distintos tienen una respuesta distinta al mismo tratamiento, que en este caso es el mavacamten. Sí, exacto. Entonces, en virtud de ello, doctora, ¿hacia dónde vamos en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva? Por allí hay algunos ensayos clínicos en marcha, utilizando algunos mitótropos bueno, que buscan mejorar la eficiencia energética del miocardio y que están mostrando algunos resultados alentadores. Sí, ¿Qué nos puede decir al respecto? ciertamente en este momento pudiéramos decir que la inhibición de la miocina cardíaca definitivamente no es la estrategia adecuada en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. No obstante, debo decir, hay algunos ensayos actuales que se están llevando a cabo con otro inhibidor de la miocina, el aficantén, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva.
Y también, como usted lo acaba de señalar, existe, de hecho lo presentamos en el MECA del año pasado, un estudio, el Improve HCM, que evalúa un nuevo mitotropo cardíaco, el Minerafastat, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Ese estudio fue presentado el año pasado y los resultados fueron bastante alentadores en relación a eficacia y seguridad del Minerafastat en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Solo que fue un estudio fase 2. En la actualidad esperamos por los resultados del Improve HCM fase 3. Magnífico, magnífico. Ahora, Bueno, Doris, no sé de todas si maneras, Juan o el doctor José Miguel quieren hacer alguna pregunta en relación al Odyssey antes de pasar al otro estudio. sí, bueno, a mí me parece interesante de este estudio el hecho de la modificación de los biomarcadores. Independientemente de que desde el punto de vista estadístico tú puedas o no correlacionarlos porque inicialmente fue negativo, lo que tú estás evaluando inicialmente es muy clínico, es la mejoría sintomática del paciente, que siempre es una cosa difícil de hacerla muy objetiva o precisa. Pues tenemos escalas, todo lo que tú quieras, pero es muy subjetiva. Pero esto es bastante objetivo. Yo tengo comencé con una troponina, la disminuí 51%, comencé con BNP, lo disminuí 58%, o lo contrario, no me recuerdo exactamente el número, pero evidentemente, de alguna manera, pareciera que yo modifiqué la fisiopatología, entre comillas, o la sobrecarga o el estrés de ese ventrículo que me permitió disminuir los signos de daño y los signos de sobrecarga hemodinámica. Entonces, probablemente no tuvimos suficiente tiempo, tenemos que combinarlo con otro. Finalmente va a modificar la estructura de ese músculo si le diéramos más tiempo de seguimiento. Dime tus pensamientos. Sí, realmente, y de hecho, el Odyssey HCM fue realmente realizado porque antes del Odyssey se hizo un estudio más pequeño durante unas 16 semanas, el Maverick HCM. Evaluaba mavacamten en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Los resultados fueron similares. No mejoraba la clínica de los pacientes, pero sí mejoraba los biomarcadores. Exacto. 12 semanas. Maverick HCM. Sí, Eso pero llevó a este nuevo estudio de HCM y dice, bueno, ahora vamos a evaluar esa misma población, pero por un poco más de tiempo. ¿Ok? 48 semanas. Y no lo logramos. Seguimos teniendo los mismos resultados. Okay. No hay mejoría clínica, las variables subjetivas no mejoran, pero sí tenemos mejoría en los biomarcadores. Sí. Es por esto que realmente los investigadores, digamos que no han colgado los guantes, no han colgado los guantes. Exactamente. No han colgado los guantes. No deberían colgar. No deberían colgar. Van como en direcciones opuestas, pero algo no ha encajado en nuestra cabeza que nos permite explicar sí, pero probablemente los de miocardiopatía obstructiva están más enfermos que los no obstructivos. Y siempre los medicamentos funcionan y el seguimiento es más corto en los más enfermos, pues. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, probablemente ahí está el meollo del asunto, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, probablemente la terapia genética en algún momento cambia la historia. Va a curar todo esto y van a hacer una sola intervención y se le va a quitar la miocardiopatía. Esa es otra terapia en estudio, obviamente, la terapia génica, la que le encanta a la doctora Susana. Claro. ¿Verdad? Supresión. La tijera molecular en este caso pareciera que es muy efectiva y que va a ser, particularmente en este caso, pareciera que es una solución definitiva para estos pacientes. Pareciera que es así. De hecho, hay como un grupo de pacientes que ya le hicieron terapia génica con la tijera molecular, por llamarla de alguna manera. O sea, hay como un grupo de 33 pacientes que ya se lo hicieron y tienen 3 años de sobrevida sin ninguna, como si se hubieran curado. Totalmente. Entonces, bueno, estamos apostando a que acá hay la posibilidad de curar una enfermedad que no es solamente una enfermedad del miocito, sino de todo el componente extracelular del corazón, que también está muy dañado. Toda la matriz extracelular de cardiopatía hipertrófica está muy dañada y por eso la solución no es solamente atacar la alteración del miocito, sino toda la enfermedad de base. Claro.
Claro. Doctora, yo le Bueno, quería hacer una pregunta que me llamó Trasfondo la genético. Sí, yo quería hacer una pregunta que me llamó la atención. Cuando vemos los porcentajes de pacientes que tuvieron deterioro de la fracción de eyección menor al 50%, que sabemos que es un efecto que pudiera ser esperado por el mismo mecanismo de acción, pero en este ensayo, en el Odyssey, el porcentaje de pacientes que deprimieron la fracción de eyección por debajo del 50% fue significativamente mayor al que hemos visto en otros ensayos clínicos. ¿Eso pudiera tener alguna explicación o es simplemente un Sí, bueno, hallazgo? pareciera un hallazgo, doctora, usted que ahorita me lo pregunta, la verdad es que en el análisis, en algunos editoriales sobre el estudio no hablan en particular de que hubiese una causa específica de eso, pero sí es un efecto de la droga, ¿no? claro, No, un y es efecto de reversible, y es droga. totalmente reversible, pero el porcentaje de pacientes en el Odyssey fue significativamente, o sea, me llamó la atención que Sí, es significativamente mayor al de otros ensayos con mavacamten es o un con la efecto de picaritida. droga. De hecho, en este estudio se estima que de cada 5 pacientes que recibieron mavacamten, al menos uno hizo pérdida Imagínense. de la fracción de eyección menor al 50%. Sí, Ok, realmente ok, sí, pero no hablan de una causa realmente específica. Efecto de vale, droga, Pero tal vale, vale. como... Sí. cuéntanos del positivo, pues cuéntanos del positivo, háblanos del positivo Ajá, vamos a hablar del para que nos MAPLE. alegremos. Entonces, El doctora, MAPLE ¿usted porque ya cree estamos en que tiempo. Sí, ¿Cómo, sí, sí, sí. bueno, a cómo? ver, rápidamente, con el MAPLE, ¿usted cree que dados los resultados, sabemos que siguen siendo los betabloqueantes no vasodilatadores, la terapia con indicación clase 1 en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pero bueno, en un mundo ideal, disponiendo de este grupo de medicamentos, ¿cree usted que tenemos que replantearnos nuestra estrategia terapéutica en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y ver qué papel realmente juegan los betabloqueantes en este escenario? Sí, realmente pienso que los inhibidores de la miocina cardíaca vinieron a revolucionar la indicación de las guías de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Porque hay una evidencia totalmente fuerte Sólida. y considerable en relación a sus beneficios. En todos los parámetros evaluados, puntos finales primarios, puntos finales secundarios. Eso en el mundo ideal deberían, digamos, a corto plazo ser una indicación como terapia de primera línea de elección en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, desplazando, sí, a los beta bloqueantes de ese lugar privilegiado que desde hace muchas décadas, pues, se Claro, han claro. venido utilizando como terapias de primera línea. Claro, todavía en las guías de miocardiopatía sale de primero Siguen que estando los ellos de primera. betabloqueantes, y si Sí, fallan, pasamos a sí, los inhibidores de miocina, Sí, pero pero evidentemente al menos lo tienen que equiparar, sino con el otro. claro, claro, totalmente, posiblemente eso lleve totalmente. alguna modificación en las recomendaciones de las guías. Total. Pero bueno, sigue quedando la interrogante en cuanto a puntos duros, ¿no? Seguimos esperando resultados en mortalidad, en hospitalizaciones, en Y fin, nos queda muerte todavía súbita. ese interrogante que bueno, pero que definitivamente han venido a jugar un papel en la mejoría de clínica sintomática de los pacientes, es incuestionable, ¿no? Y seguro que van a ocupar una posición dentro de las recomendaciones de práctica clínica muy pronto. Claro, Sí, lo más revolucionario de estos medicamentos es que de alguna manera con un fármaco tú disminuiste significativamente la necesidad de intervenir invasivamente a estos pacientes o para rebanar parte del O sea, septum o claro, para Totalmente. claro, producir un infarto claro. miocardio controlado. O Totalmente, sea, que la ventaja totalmente, es enorme. La ventaja es totalmente, insólita. totalmente. Claro que sí, claro que Totalmente. sí. bueno, muy bien, excelente. Muchas Gracias, gracias. Maite. Gracias, Bueno, Gracias. Duli. Gracias, Gracias. gracias, doctora. ah,